Se presenta un final de año repleto de incertidumbres en el plano económico y sociolaboral en la provincia de Sevilla. El desempleo, la inflación, como les acabamos de contar, o la crisis energética están ahogando casi literalmente a muchas familias sevillanas. Hoy analizamos aquí en Noticias 7 este escenario con el secretario general de Comisiones Obreras de Sevilla, a quien saludamos, Carlos Aristu. Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, gracias por invitarme. Un placer tenerle con nosotros hoy. Parece que hemos dejado atrás toda una pandemia que ha generado muchos estragos en nuestra sociedad, pero desde que Rusia comenzó la invasión, inflaciones, crisis energética, los meses que quedan a final de año no son nada halagüeños. Lo que no sé desde el sindicato, ¿qué previsiones tienen para la provincia de Sevilla si esto no cambia? Bueno, nosotros vamos a estar defendiendo a la gente que precisamente durante la pandemia nos defendió a todas y a todos. Esa gente cuyos trabajos todos reconocimos como esenciales, que además habían sido invisibilizados durante mucho tiempo, con condiciones muy precarias y que ahora necesitan que los salarios suban para poder hacer frente a la economía de sus hogares, porque no es solo la de ellos, es también la de sus familias. Y vamos a estar en la calle defendiendo los derechos que se merecen y los que todos necesitamos. Lo que está claro, lo que acabamos de contar, la subida histórica de la cesta de la compra, que está ciñendo a todas las familias en el plano económico. Esto hace inútil, ¿no?, prácticamente la subida del salario mínimo interprofesional, la última realizada después de todo lo que estamos sufriendo en este año, ¿no? Claro, porque se trata de defender el salario mínimo interprofesional a quienes menos tienen, y en ese sentido son compromisos europeos. En la medida en que le suben la cesta de la compra el doble en Sevilla que la media nacional, por tanto la gente que más desprotegida está es la que más necesita que haya avances en este sentido. Nosotros vamos a salir a la calle, ya hemos anunciado el 3 de noviembre una gran manifestación en Madrid. Desde Sevilla vamos a llevar numerosos autobuses, porque en provincias como Sevilla es donde más falta hace que se haga política de la justa y que los empresarios pongan los salarios que la gente se merece. Economía y empleo. ¿Preocupa el desempleo que se pueda generar en estos 3 meses que quedan hasta finales de año, en esta tendencia en la que vivimos? Sin duda, porque por dos razones. Una, porque la reforma laboral estaba permitiendo que en Sevilla, por un lado, hubiera ya una contratación estable que prácticamente era excepcional en Sevilla, por la práctica del fraude que los empresarios de esta provincia tienen. Pero es que además, en una estructura productiva como la nuestra, que depende del turismo, que depende de sectores con mucha fragilidad, cualquier vaivén económico aquí nos afecta más, ya lo vimos en 2008. Por eso, claro, que estamos preocupados aquí más que en otros sitios. Fue noticia, y mucho, sonó y mucho antes de irnos de verano, pero parece que se está silenciando en los últimos tiempos. El caso concreto de Abengoa, esta multinacional con sede en Sevilla, ¿cuál es la situación de los trabajadores a día de hoy? Pues por desgracia tenemos que decir que de las muy pocas empresas con tantos miles de trabajadores y trabajadoras, que además tenía su centro de dirección en Sevilla, que era algo de lo que la sociedad sevillana podía presumir, eso ya no está, por una malísima gestión empresarial y por la falta de control de las administraciones públicas, que dieron muchas ayudas. ¿Ahora en qué estamos? Pues tratando de negociar para que cuantas más piezas de ese gran grupo y cuantos más empleos y personas, por tanto, puedan salvarse. Pero hay que aprender la lección para el futuro. Sevilla necesita industria y necesita empresarios que gestionen bien y administraciones que vigilen para el buen funcionamiento de las empresas y la garantía de los empleos. Como sevillanos, ¿el futuro de Abengoa es poco halagüeño si queremos mirar al horizonte? Bueno, yo creo que el futuro de Abengoa va a haber que verlo por piezas. Y vamos a intentar salvar cuantas más piezas mejor, porque detrás de cada empresa de ese grupo hay muchos empleos, muchas personas que están hoy con una incertidumbre muy grande. Y vamos a ver qué puzzle somos capaces de garantizar para el futuro. 11.000 familias, era la cifra que se hablaba antes de verano. Hablamos de economía, pero tampoco podemos obviar otras situaciones y otros asuntos que son fundamentales en nuestras vidas. Hablamos del plano educativo y del plano sanitario. ¿Cómo ha comenzado el curso y, sobre todo, cuál es el prisma de Comisiones Obreras en estos dos apartados y qué exigen para mejorar en ambos ámbitos? ¿Qué aprendimos durante la pandemia? Sí, es que aprendimos muchas cosas malas, pero también alguna buena, que los servicios públicos nos generaban igualdad. Salvaron vidas en el sector sanitario, pero pudo funcionar la educación pública gracias al empeño de sus trabajadores y sus trabajadoras para que no hubiera aún mayor brecha entre unas personas y otras por tener más oportunidades.
Hoy lo que estamos detectando es que esos servicios públicos esenciales arrancan sus cursos con muchos recortes. Ni siquiera con la cantidad de fondos europeos que nos están viniendo somos capaces de garantizar esos servicios públicos. Eso es un empeño del gobierno andaluz por desmontar lo que genera igualdad en nuestra sociedad. Y desde luego, recortar impuestos que solo gravan a la gente más rica de esta tierra, lo que va en consonancia es restarnos recursos para defender servicios públicos, para beneficiar a unos muy pocos. Nos vamos a encontrar en la calle también defendiendo esos servicios públicos. Se nota, por ejemplo, en el plano educativo la supresión de líneas o en los centros sanitarios que no cesan las listas de espera, ¿no? Claro, el riesgo de esto es que normalicemos que estamos perdiendo un derecho que conquistamos a veces a base de mucho esfuerzo. Sí. Las listas de espera, las colas en los ambulatorios no son asumibles. Hay que defender que se invierta lo necesario para que no haya listas de espera, porque detrás de esas listas de espera hay vidas que se pierden, hay que recordarlo. Hay muchos enfermos de cáncer que son diagnosticados con retraso. Y lo mismo en los centros educativos. Hacemos siempre un llamamiento a los alumnos con necesidades especiales, que son las primeras víctimas de los recortes, pero también la ratio y la calidad de la educación que nuestros hijos e hijas reciben. Por tanto, es un derecho de todos y de todas que hay que defender y no hay que normalizar esos recortes. Le hago una última pregunta, y es que desgraciadamente seguimos contabilizando muertes en los puestos de trabajo, la siniestralidad laboral. Precisamente hace unos días conocíamos ese convenio, se han tendido las manos, comisiones y UGT junto al Ayuntamiento de Sevilla, para poner en marcha una serie de programas que promuevan la falta de riesgos laborales. ¿Cómo van a funcionar? ¿Cómo van a desarrollar esta campaña a partir de este momento para intentar evitar que caigan tantas vidas, ¿no?, en los puestos de trabajo? Sí, porque hay que recordarlo, cada 11 días muere un hombre o una mujer en el trabajo en Sevilla, y detrás de cada una de esas muertes hay un fallo en el sistema preventivo, por recorte de la empresa, por falta de formación a gente que se le pone a trabajar en cosas para las cuales no se ha dado la formación y son tareas peligrosas. Y en ese sentido lo que permite este convenio con el Ayuntamiento es precisamente llegar a esos sectores donde hay menos representación sindical y podemos asesorar, informar, formar y aclarar cuantas dudas y acompañarles si hay que denunciar, porque detrás de cada denuncia puede haber el haber salvado una vida de un trabajador o de una trabajadora, y eso para nosotros es sagrado. Pues importante campaña que pone en marcha comisiones UGT, los sindicatos con el Ayuntamiento de Sevilla. Carlos Aristus, secretario general de Comisiones Obreras de Sevilla, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Noticias 7 y que vaya muy bien lo que queda de curso y sobre todo que la economía mejore por el bien de todos. Gracias a vosotros. Gracias.